utilizaríamos este material que ya lo tienen ahí en las plataformas, ¿verdad? En esta sesión lo tenemos dividido todo el material en 3 encuentros de aproximadamente 10-11 páginas cada material, y al final de los capítulos, o sea, en la sesión 8, digamos de las 6, 7 y 8, tienen al final del capítulo los ejercicios. Entonces hay una tarea ahí en la plataforma que dice ir avanzando. Se supone que con lo que avancemos hoy en la teoría, pueden ir realizando los ejercicios que están al final del capítulo, ¿verdad? Entonces esa es la idea. Porque el acumulativo pues sería entregar todititos esos ejercicios del final del capítulo resueltos. Entonces comenzaríamos con la parte de los fundamentos matemáticos, la transformada de Laplace. Esto es una clase pues de repaso. Se supone que en lo que es cálculo, no sé en cuál de los cálculos que ven ustedes, ya debieron haber visto esta parte, pero vamos a hacer un repaso porque obviamente lo necesitamos. Y si lo vieron en segundo año, que es por lo general lo común, a esta hora, pues a esta fecha, en cuarto, quinto, depende del año en que estén, no, tal vez no recuerdan mucho. Entonces en la introducción tenemos uno de los aspectos más importantes del análisis y diseño de los sistemas de control es su modelado. Para ello es necesario el uso de los fundamentos matemáticos para el desarrollo de herramientas que faciliten el análisis y la solución de problemas en la teoría clásica de sistemas de control. La razón de esta afirmación estriba en el hecho de que el comportamiento de los sistemas físicos se describen mediante ecuaciones diferenciales ordinarias, lo que conlleva el estudio detallado y profundo de las mismas para lograr un basamento matemático que garantice un nivel académico adecuado en los tópicos teoría de variable compleja, la diferencial, ecuaciones diferenciales, la transformada de Laplace y la transformada Z. Asimismo, en la actualidad la teoría de control moderno requiere considerablemente de un nivel matemático más intensivo, tales como la teoría de matrices, teoría de conjuntos, álgebra lineal, transformaciones lineales, programación, teoría de probabilidades y otros tópicos de matemáticas avanzadas. En este capítulo se presenta la teoría y aplicaciones de la transformada de Laplace y recomendamos la revisión de los tópicos sobre variables complejas, ecuaciones diferenciales y el álgebra matricial. Estas asignaturas normalmente forman parte del ciclo básico de ingeniería con énfasis en las aplicaciones a los sistemas, por lo que abordar estos temas en este texto haría muy extensa la obra sobre contenido ya incluidos en el diseño curricular de los estudios de ingeniería. Los objetivos del capítulo son: 1. Introducir los fundamentos de la transformada de Laplace, desarrollar aplicaciones de la transformada de Laplace para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias, introducir el concepto de función de transferencia y usar la herramienta MATLAB para la solución de problemas. Entonces iniciaríamos con lo que es los fundamentos de la transformada de Laplace. Dice que la transformada de Laplace es una de las herramientas matemáticas más usadas para resolver ecuaciones diferenciales. En comparación con los métodos clásicos de soluciones de ecuaciones diferenciales, el método de Laplace se basa en 1. Las soluciones tanto homogéneas como particular de las ecuaciones diferenciales se obtienen en una sola operación matemática. 2. La transformada de Laplace convierte la ecuación diferencial en ecuaciones algebraicas con el operador S, por lo que es posible manipular las mismas mediante las reglas del álgebra para obtener la solución en el dominio de S. La solución final se obtiene tomando la transformada inversa de Laplace. Entonces comenzamos con su definición. Entonces, si tenemos una función f de t que es continua en el intervalo cerrado en 0 hasta el infinito, ¿verdad? Abierto en infinito, la transformada de Laplace de f de t es la función f de s definida mediante la integral siguiente. F de s es igual a la integral de 0 al infinito de f de t multiplicado por este parámetro que es e a la menos st derivada con respecto al tiempo de t, ¿verdad? El dominio de f de s está formado por todos los valores de s para los cuales la integral en 1 existe. La transformada de Laplace se denota como L de f de t o f de s, donde la variable s igual alfa más j
W se define en el plano complejo. Ejemplo, vamos a comenzar con el primer ejemplo. Sea la función f de t definida por, pues aquí tenemos una de las funciones comunes que hemos visto nosotros en nuestra carrera. Esta es la función escalón unitario, que vale 0 para los valores menores que 0, o sea, de 0 hacia atrás vale 0, y de 1 y de 0 en adelante vale 1. Entonces, menores que 0, 0, de 0 mayores, 1. Entonces, por eso le llamamos escalón. Tiene la forma de un escalón, ¿vale? Una grada. Entonces, usando la definición de la transformada de Laplace para calcularla, tenemos que f de s, que sería la transformada de f de t o de mu de t, que es la función escalón unitaria, es la integral de 0 al infinito de 1, ¿verdad? Que es el valor en el que está definido, multiplicado por e a la s de t derivada con respecto al tiempo. Esto nos va a dar 1 por esta función, pues da la misma función, y la integral de e a la menos s de t va a ser igual a 1 sobre s, no 1 sobre el exponente en este caso, ¿verdad? Es menos s, e a la menos s de t integrada entre 0 al infinito. Entonces, cuando vale infinito, en este caso, sería, evaluando t en el infinito, infinito por t nos va a dar infinito, e a la infinito nos va a dar 0. Entonces podemos eliminar esta parte del proceso. Entonces nos daría 0 para el infinito, menos, ¿verdad?, de la parte de la evaluación de la integración, y evaluándola en 0, 0 por s nos va a dar 0, e a la 0 es 1, nos quedaría 1 sobre s, menos 1 sobre s, esto nos va a dar menos por menos da más, 1 sobre s, que sería el valor que tenemos, y ese estaría definido para los valores que son mayores que 0. Para valores de s menores que 0, la integral diverge, y por lo tanto el dominio de f de s es para s mayor que 0, ¿verdad? Que es lo que teníamos ahí. Como segundo ejemplo tenemos: determine la transformada de Laplace de la función e a la at f de t e igual e a la at para t mayor o igual que 0, donde a es una constante que es mayor que 0, o sea que es positiva, ¿verdad? Entonces tenemos f de s va a ser igual, que sería f de s la transformada de f de t, es igual a la integral de 0 al infinito de la función e a la at multiplicada por e a la menos st derivada con respecto al tiempo. Eso, como tenemos la misma base, se suman los exponentes. Si ustedes ven, como necesitamos que la s sea positiva, le cambiamos el signo por fuera. Pasamos la s adelante a positiva, y la a que estaba positiva la pasamos detrás, la derivamos con respecto al tiempo. Al integrar eso, entonces nos vuelve a dar, ¿verdad? Se baja todo el exponente, que es 1 sobre menos s sobre menos a, e a la s menos a. Si integramos, pues tendríamos un resultado similar a lo que teníamos antes. Cuando vale al infinito en t, esto nos va a dar infinito y va a hacerse 0, la parte del infinito, y la parte de 0 sería 0, e a la 0 nos va a dar 1, y nos va a quedar nada más 1 sobre s menos a. Entonces dice que de este resultado podemos obtener las transformadas de las siguientes funciones: la a, f de t e a la j a t, y b, f de t e a la menos j a t, nos va a dar las siguientes transformadas. Entonces, cuando yo lo tengo positivo acá, a este lado se va a hacer negativo, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, ya vimos la parte que son variables de tipo compleja, que incluyen el número complejo j, y tenemos aquí 1 sobre s a la menos j, y si la función es positiva, pues nos daría el signo negativo. Si es negativo, nos daría el signo positivo aquí. Eso es lo que tenemos ahí.
Entonces aquí tenemos positiva, nota negativa, negativa, nota positiva, ¿verdad? Para que veamos nosotros las equivalencias. Eso es importante porque más adelante vamos a tener unas tablas en las que vamos a tener todas las transformadas y las vamos a estar haciendo. Dice, si f de t implica, este es el símbolo de implicación a f de s, o sea que se pueden obtener la una de la otra inversamente. Estamos hablando que si f mayúscula de s es la transformada f de t sería la transformada inversa de f de s. Después podemos ponerla también con el símbolo entre llaves, L de f de t igual a f de s, igual a transformada inversa de f de s nos va a dar f de t, ¿verdad? Entonces son las cosas que tenemos: transformada directa, transformada inversa. Todo lo que es la parte de las transformadas inversas las veríamos en la tercera sesión de clase, creo, o tal vez en la segunda, no me recuerdo exactamente bien el material. Comenzaríamos viendo las propiedades. Ya conocemos la definición, ahora trabajaríamos con las propiedades. La primera propiedad que tenemos es la propiedad de linealidad. La estudiamos cuando vimos los sistemas de control y una de ellas decíamos que era la propiedad de linealidad. Decíamos que un sistema era lineal si cumplía el principio de superposición y lo explicamos, ¿verdad? En clase. En este caso decimos propiedad de linealidad de las transformadas. Tenemos teorema 1. Dadas dos funciones f de t y g de t, se requiere determinar la transformada de la suma de estas funciones. La propiedad de linealidad de la transformada define a la transformada de la suma de funciones como la suma de sus transformadas, ilustrada de la siguiente forma. La transformada de a f de t más b g de t es igual entonces la transformada de Laplace de a por f de t más b por g de t es igual a la transformada del primer sumando a f de t más la transformada del segundo sumando b por g de t, que nos daría aquí tenemos un error, ¿verdad? En el documento. Aquí sería a por f de s más b por g de s, ¿verdad? Aquí hay que ir poniendo atención, como en este caso, ¿verdad? Que tenemos que el libro pueda contener uno que otro error, ¿verdad? Y eso es normal, ¿no? Los que vienen y trabajan estos documentos igual pueden cometer errores, ¿verdad? Los autores ya pueden equivocarse a la hora de hacer lo que es la redacción del documento y pasar, ¿verdad? El error hasta llegar a nosotros. Perdón. Ejemplo 3. Determinar la transformada de la función f de t seno de at para t mayor o igual que 0, donde es una constante arbitraria. Entonces podemos comenzar estableciendo la relación de la función seno con las funciones exponenciales. Entonces, para poder desarrollarla porque si la hacemos directa, seno de at por e a la menos st derivada con respecto al tiempo, nos va a ser una integral difícil de resolver. Entonces vamos a buscar una forma más sencilla de resolverlo y hacemos el uso de identidades. Entonces una de las identidades que relaciona las funciones senoidales con las exponenciales es la identidad de Euler, que la tenemos aquí, que dice seno de bt es igual a e a la jbt menos e a la menos jbt sobre 2j. Esto ya nos facilitaría el cálculo y entonces podemos establecer la transformada del seno de las que tenemos acá, transformada del seno de at de la siguiente forma: transformada de e a la menos jat menos e a la menos jat sobre 2j. Eso nos va a dar, según las propiedades que tuvimos arriba de linealidad, 1 sobre 2j. Lo sacamos fuera, ¿verdad? Y pasaría a ser de la siguiente forma:
Esto es una constante y le sacaríamos la transformada de esta componente, e a la jbt menos e a la menos jbt, que son las que teníamos arriba en los puntos 4 y 5, ¿verdad? Por acá, veamos, 4 y 5, tenemos e a la jt, e a la menos jt, entonces nos servirían para encontrar las transformadas del seno y el coseno. Entonces cuando es positivo aquí decíamos que aquí es negativo, y cuando es negativo aquí decíamos que aquí es positivo, y aquí tenemos lo que es las transformadas. Entonces si comenzamos a multiplicar en cruz, aquí arriba nos quedaría S más BJ, menos, aquí arriba nos quedaría menos S, y menos por menos daría más BJ. Si ustedes ven, ahí puedo eliminar la S y S se van, y solo me quedan 2 BJ arriba, y abajo me queda 2J. Aquí hay un error también, si ustedes ven, no, el 2J, la J todavía no la hemos eliminado, 2J, entonces podemos eliminar el 2J de abajo con el 2J arriba, y nos queda B sobre S cuadrado más B cuadrado. Entonces esa sería la transformada del seno que andamos buscando. Entonces decimos la transformada del seno de BT, la transformada de Laplace sería B sobre S al cuadrado más B al cuadrado. De manera análoga se puede determinar la transformada de la función f de t igual al coseno de bt, y dice que se deja al lector como ejercicio. Entonces pueden buscar igual ahí en internet la equivalencia de Euler para el coseno, y van a encontrar que solo les va a cambiar el signo aquí. Entonces si nosotros cambiáramos el signo, nos quedaría que aquí todo esto sería positivo, y aquí nos quedaría la S positiva, y la que cambiaría el signo son las J. Entonces irían las J y nos quedaría 2S. Entonces aquí sería 2S sobre 2J. Entonces podríamos eliminar la S, y nos quedaría pues la parte del coseno S sobre S cuadrado más B cuadrado, que es lo que aparece ahí. Pero igual, como dice, se deja a ustedes que lo puedan comprobar, pero eso nos va a dar. La del coseno es S sobre S cuadrado más B al cuadrado. Después de sí, nos dice que una función f de t es de orden exponencial alfa si existen constantes positivas t y m tales que la magnitud de f de t es menor o igual que m por e a la alfa t. Después tenemos teorema 2. Si f de t es continua por parte en el intervalo cerrado de 0 hasta el infinito y de orden exponencial alfa, entonces la transformada de f de t igual f de s existe para s mayor que alfa, y la demostración la tenemos por acá. Entonces aquí está la parte de nuestra definición de la transformada de Laplace integral de 0 al infinito de la función f de t multiplicada por e a la menos st por dt en dos partes. Entonces tenemos de 0 a t, ustedes sacan la integración hasta en una primera parte, más la integración en la otra parte. Sacando, dice que t es mayor o igual que t, para eso se puede aplicar la relación. F de t por e a la menos st es igual a e a la menos st por la magnitud de t, aquí hay una igualdad. Y ese tiene que ser menor o igual que m por e elevado, como es una multiplicación, ¿verdad?, de lo que teníamos allá. Son dos funciones exponenciales, como lo que nos definía arriba, que es una función exponencial. Entonces me se suman los exponentes, y al integrar pues nos da este resultado que tenemos aquí, y esto es menor que el infinito. Dice, como f de t e a la menos st es menor o igual que m e a la menos s para t, la integral impropia de la función mayor converge para s mayor que alfa. El criterio de comparación muestra que la integral entre t al infinito converge para s mayor que alfa. Por último, como las dos integrales en 9 existen, la transformada de Laplace existe también. Bueno, ahí la demostración era más que todo para decir
que la transformada existe, ¿verdad? De una función exponencial, de orden exponencial. No nos interesa tanto a nosotros en esta clase hacer demostraciones ni desarrollo porque no es matemática, obviamente, pero hay algunas que aparecen en el libro. Propiedad de traslación de S, que sería nuestro teorema T. Si la transformada de Laplace de f de t igual a f de s existe para s mayor que a, entonces dice la Laplace de e a la at por f de t es igual a f de s menos a. En otras palabras, vamos a desplazar la transformada en un valor a, que es el valor del exponencial que tenemos acá. La demostración no nos vamos a meter en ella, pero vamos a pasar al ejercicio. Entonces tenemos determinar la transformada de Laplace de f de t igual e a la menos at seno de bt. E a la menos at seno de bt. Entonces, como vimos, es una multiplicación de una función de orden exponencial por una función seno. Entonces, la del seno ya la vimos arriba, su demostración o su transformada daba b sobre s cuadrado menos b cuadrado. Así que nosotros podemos hacer que la transformación de esta función seno por una exponencial, decíamos que nosotros aplicamos el teorema y dice que la vamos a desplazar en el valor de a, en este caso que corresponde al exponencial. Entonces, si buscamos el exponencial nosotros, e a la menos at nos dice que la del seno es b sobre s, b sobre, pero la s la voy a desplazar en a, entonces desplazada en s menos a al cuadrado, aquí vamos, ¿verdad? Al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, en otras palabras, estamos evaluando en la transformada de la función seno metiendo el desplazamiento del exponencial. Eso es lo que nos dice esa propiedad que tenemos ahí. C. Transformada de Laplace de la derivada. Teorema 4. Dice, sea f de t una función continua diferenciable en el intervalo 0 al infinito, entonces la transformada de Laplace de la función derivada f de t viene dada por la transformada de la primera derivada de f de t es igual a s por la transformada de la función menos la función evaluada en 0. Podemos usar inducción para extender el teorema a derivadas de orden superior y nos va a dar, dice el siguiente, la de la segunda derivada, s cuadrado por la transformada de la función, menos s por f evaluada en 0, menos la derivada evaluada en 0. Y en general, para una derivada de orden n, tenemos acá la transformada de la enésima derivada de f de t, aquí tenemos otro error, ¿verdad? Aquí es t, va a ser igual a s a la n por f de s menos s de n menos 1 por la función evaluada en 0, menos s de n menos 2 por la primera derivada evaluada en 0, menos s de n menos 3 por la segunda derivada evaluada en 0, menos hasta la enésima menos 1 derivada evaluada en 0. Dice que esta propiedad es muy útil para encontrar la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias, lo cual abordaremos más adelante cuando estudiemos las aplicaciones de la transformada de Laplace. Entonces, veamos qué tenemos ahora. Dice, sea la función f de t igual al seno de b de t, si f' de f de t es igual a b coseno de bt, y f de 0 igual 0, haya la transformada de la función f de t. Aquí sería la transformada de la derivada, ¿verdad? De la derivada del coseno de bt. Entonces, tenemos del siguiente modo, la transformada de b coseno, que es la primera derivada que tengo acá, la derivada del coseno, ese va a ser igual según s por la transformada de Laplace de f de s, que es esta que tengo acá,
menos la función evaluada en cero, que es la que tengo aquí. La función evaluada en cero dice que es 0. Entonces tenemos S por la transformada del seno, decíamos que B sobre S cuadrado más B al cuadrado, es lo que sacamos arriba. Entonces la transformada de la primera derivada nos va a dar eso que tenemos ahí, S sobre S cuadrado más B al cuadrado. Ahí sería SB también, porque nos hace falta... ok. Sí, no, S por B, ahí nos hace falta una B. Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos la transformada del coseno, la pudimos haber obtenido con esta propiedad. Igual, en vez de utilizar la identidad de Euler que habíamos mencionado allá arriba para el coseno, igual pudimos haberla hecho a través de las transformadas y nos va a dar al mismo resultado que haciendo Euler, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, la del coseno normal, pero si le aplicamos como en la que buscábamos b coseno, pues va a haber una constante bs sobre s cuadrado más b al cuadrado. Bs sobre s cuadrado más b al cuadrado. Tenemos la propiedad de multiplicación por t elevado a la n, ¿verdad? Que es nuestro teorema número 5. Nuestro teorema número 5 dice, sea una función f de t sencillamente continua y diferenciable en el intervalo de 0 al infinito, entonces su transformada de Laplace es también diferenciable y por lo tanto la transformada de Laplace de t a la n por f de t va a ser igual a menos 1 a la n derivada a la n de f de s sobre ds a la n. Entonces aquí está una pequeña demostración, se lo hace de nuevo con el escalón unitario y nos dice que sería la derivada de la función que es escalón sobre ds. Entonces la derivada de 1 sobre s dice va a ser igual a 1 sobre s al cuadrado. Entonces vamos a hacer la generalización, que es la que nos interesa a nosotros. En el ejemplo 7 tenemos t cuadrado y t cubo, las funciones que vamos a hallar. Podemos ir aplicando esa función y sería la derivada c al cuadrado o la derivada segunda de 1 sobre s sobre ds al cuadrado nos daría 2 sobre s al cubo y la derivada tercera de 1 sobre s, que es la función, ¿verdad? La transformada sobre ds al cubo nos va a dar 6 sobre s a la cuarta. Entonces si ya lo generalizamos vamos a tener una ecuación sencilla para las exponenciales del tipo t elevado a la n al transformarla y nos daría n factorial, que aquí es, digamos, en el caso que tenemos aquí 2, digamos, que era el cuadrado, nos va a dar 2 factorial, 2, aquí lo tenemos, sobre s a la 2 más 1 es 3, aquí lo tenemos, el 3. En el caso que sea cubo, sería t al cubo, sería 3 factorial, que es 2 por 3 por 1, que sería 6, sobre s a la 3 más 1, que es 4. Entonces ahí tenemos más fácil, ¿verdad? Ya generalizada la fórmula, digamos, para calcular. Sería n factorial, que es la exponencial a la que tenemos en la función, sobre s elevado a la n más 1. Seguiría con nosotros el inciso B, que es la propiedad de desplazamiento en el tiempo. Y dice teorema 6, sea f de t una función seccionalmente continua y existe su transformada, entonces la transformada de f de t menos tau, ¿verdad? O sea, está desplazada en un valor en el tiempo para t mayor o igual que tau, está dada por la transformada de Laplace de f de t menos tau es igual a f de s, que es la transformada de la función, multiplicada por e a la menos s tau. Entonces ahí está su demostración, pero no vamos a ir a eso, vamos a irnos directo al ejercicio. Entonces veamos.
Ejemplo 8. Determinar la transformada de la función x de t seno de t menos 5. Entonces nos dice, como conocemos la transformada del seno, que es 1 sobre s al cuadrado más 1, ¿verdad? La del seno, porque aquí tenemos 1 adelante, sería 1 sobre s cuadrado más 1. Aplicamos la propiedad de desplazamiento y obtenemos la transformada del seno de t menos 5 va a ser igual a la transformada del seno 1 sobre s cuadrado por e elevado al valor que tengo de desplazamiento aquí, menos s, menos el valor de tau s, decíamos. Entonces es lo que tenemos, solo lo vamos a multiplicar según lo que nos dice acá, ¿verdad? La transformada de la función sin desplazar por una e elevado a la menos el desplazamiento por s. Es lo que teníamos en el ejemplo. Y para completar esta parte del día de hoy, vamos a terminar con la propiedad f, que es la propiedad de la transformada de la integral, ¿verdad? La transformada de la integral. Entonces tenemos transformada de la integral sea f de t una función seccionalmente continua en el intervalo de 0 al infinito y cuya transformada es f de s. Entonces la transformada de 0 al infinito de ft de s, esta es la definición de la transformada, dice que va a ser a f de s sobre s más este integral de menos infinito a tal, y nos va a dar, dice, f de s sobre s. Y ahí está su demostración. En otras palabras, para esta parte de la integral, pues únicamente tenemos que va a ser la transformada de la función dividida sobre s. Eso es lo que nos... Vamos a ver el ejercicio. Aquí ya se completó el material de la sesión de hoy, pero voy a compartirles el inicio de la que sigue para que veamos el ejercicio completo de integral. Entonces, dice, vamos a ver el ejemplo. Determinar, dice, la transformada de la función f de t es la integral de 0 a t de e a la menor de t seno de 5 t de t. Entonces hay que sacarle primero la transformada a esta función que está dentro de la integral, y eso nosotros ya la conocemos, que es una función seno multiplicada por una exponencial, y decíamos que es la transformada del seno desplazada en menos 2. Bueno, quita menos, sería en más 2. Entonces sería 5, que es este b que tengo acá, sobre s al cuadrado más b al cuadrado, que sería 5 al cuadrado 25, pero esta s al cuadrado va desplazada en 2. Ahí tenemos la transformada de esta función. Luego aplicamos la propiedad que dice que es nuestra función, la transformada dividida entre s, según la propiedad, ¿verdad?, que teníamos anteriormente. Y eso nos va a dar el valor que tenemos acá, ¿verdad? Esta queda igual y la segunda dice que se invierte, entonces queda multiplicada esta s por esto de acá, y es lo que tenemos. Entonces eso es lo que tenemos de momento, ¿verdad? Entonces en el documento de la sesión número 8 voy a compartirles acá. Ahí en la plataforma ya tienen las siguientes sesiones. Entonces tenemos acá, tenemos en la sesión número 8, que es la última, tiene 13 páginas, es la que más tiene. Entonces tenemos los problemas del final del capítulo. Entonces, de las propiedades que hemos ido viendo el día de hoy, necesitamos que ustedes
vayan realizando estos ejercicios que tenemos en los problemas. El numeral 1 dice determinar las transformadas de Laplace de las funciones siguientes. Entonces toda esta página inicialmente, o sea, la página número 11 de la sesión 8, ¿verdad? De la semana 8 de, ahí de la plataforma, necesitan irlos trabajando, ¿verdad? Avanzando, porque en la siguiente sesión, que es la siguiente semana, vamos a trabajar las transformadas inversas y entonces van a necesitar hacer transformadas inversas, ¿verdad? Aquí también tienen transformadas inversas. Entonces hay unos ejercicios que sí ya podemos ir resolviendo. Vamos a ir resolviendo la página 11, que son ahorita de momento podemos avanzar en eso, que es el punto numeral 1, y el numeral número 4 ya se pueden resolver, que son las cosas que ya hemos ido viendo. Ecuaciones diferenciales utilizando el transformada de Laplace, el 1 y el 4 es lo que tenemos de momento ahorita, que pueden ir avanzando, ¿verdad? En esa parte. Entonces eso es lo que tenemos de momento. Me gustaría que si tienen alguna duda con respecto al material, lo vayamos revisando, estudiando, y vayamos tratando de practicar esos ejercicios. Si tienen dudas, los pueden ir consultando, y en la siguiente sesión que tengamos, si ustedes todavía no entienden algo, entonces lo podemos evacuar. Pero podemos resolver algunos de los problemas en los que hayan tenido dificultad, y esa es la idea. Entonces, de mi parte sería todo para la sesión del día de hoy. Si ustedes tienen alguna duda o quieren comentar algo, estamos todavía en este tiempo para hacerlo. Si no, pues quedaríamos por ahí. ¿Tienen alguna duda? Si no, cerraríamos la sesión. Bueno, otra de las cosas es que necesitamos que igual la instrucción que nos dieron es que todo lo que son dudas y demás las tengan que ir haciendo a través de la plataforma. Entonces en la plataforma tenemos la sección del foro de clase, para que por ahí podamos abrir un hilo de consultas, digamos, consultas con respecto al tema. Si acaso este tema está complicado, bastante difícil, entonces lo podamos ir evacuando de esa forma, ¿verdad? Entonces, si no hay más, entonces llegaríamos por ahí. Que tengan buen día y nos veríamos en la siguiente sesión.